صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام. Tú ves esta bandera y ¿qué sientes? ¿Qué te viene a la cabeza? Se me pasan por la cabeza todos los crímenes, la barbarie y el genocidio que han cometido estos criminales. Simón, explícame un poco cuáles son los protagonistas de la conquista de Raqqa, los que habéis terminado con el Daesh, porque aquí tengo distintos emblemas. Sí, en Raqqa evidentemente estuvo como protagonista por la parte de los malos, malísimos, pues el Daesh, el ISIS, son los islamistas radicales. Luego estuvo las fuerzas de la YPG y la YPJ, que es la versión femenina, que capitanean y dirigen la Syrian Democratic Force, que es la SDF, es la coalición, digamos, sobre el terreno. Y también pues hubo un protagonismo testimonial, pero muy importante, que fue el de la IBS y su versión femenina, que son las fuerzas yazidís. Los yazidís querían participar en Raqqa porque allí habían todavía secuestradas cientos de mujeres yazidís. ¿De dónde sacas este? Porque este es el del Daesh. Esto lo tomamos prestado de un Daesh que había caído en... Le quitasteis del uniforme, se lo arrancasteis. Sí. Nadie se puede sentir orgulloso de haber quitado alguna vida. Es algo que se hace por obligación, porque si no acabas con ellos, ellos van a acabar con nosotros, y de hecho se ha visto cómo actúan. Pero sí, lamentablemente a esta gente no se va para rezando. Aparte de rezar, hay que usar la violencia. ¿Por qué yo no puedo decir dónde estás y por qué no te puedo hacer una entrevista de forma pública? Bueno, nosotros no tenemos el respaldo institucional del gobierno español o del Estado, porque de alguna forma la implicación que ha tenido oficialmente España en el conflicto se ha limitado al entrenamiento de fuerzas iraquíes o de la policía iraquí, y también el asesoramiento para la toma de Mosul. Y nosotros hemos ido por nuestra cuenta y riesgo porque veíamos que había que hacer algo, no queríamos estar de brazos cruzados contemplando este genocidio, y bueno, por nuestra cuenta y riesgo hemos ido, y a nuestro riesgo pues podemos sufrir cualquier tipo de represalia, tanto del Daesh como de sus amigos. Cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza. El Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato. Si se recuerdan el terrorista de Barcelona que atropelló en las Ramblas a estas personas, hubo un diario catalán que desveló que esta persona en su Facebook tenía dado like a nuestra página de apoyo a voluntarios contra el Daesh. Quiere decir que el seguimiento no es una imaginación nuestra, ¿no? El seguimiento es real. Evidentemente esta gente es por naturaleza cobarde, aunque cometan los crímenes que cometen, pues les vendría muy bien tomar algún tipo de represalia. ¿Se te pasa por la cabeza que puedan venir ahora mismo y no iban a venir a darte los buenos días, que puedan entrar en esta cabaña y ametrallarte? Cuando uno ha vivido tan cerca del horror, tan cerca de la muerte, de alguna forma uno se familiariza con esa situación. Nosotros estuvimos casi mes y medio en Raqqa, en la primera línea de Raqqa, a 100 metros del estadio de fútbol, que era el último bastión de ellos,
y eran 24 horas lo que nos llovían disparos, rockets y todo tipo de... Entonces, cuando uno ha visto al enemigo tan cerca y se ha familiarizado con eso, yo creo que ya el miedo de alguna forma, no sé si es que se disipa o uno se acostumbra a vivir con él, ¿no? Pero podría decir que no hay miedo. Haciendo balance y ahora en la distancia, ¿crees que ha valido la pena? El sacrificio en lo humano, en lo personal. Yo creo que muchas veces tomamos riesgos en la vida, riesgos políticos, riesgos ideológicos, riesgos de todo tipo. Para un genocidio es lo más importante que una persona puede hacer en la vida. Con lo cual, no es que haya valido la pena el haber ido o no, es que da sentido a la vida cosas como esta, ¿no? ¿Cómo saliste de Raqqa hasta estar donde estamos hoy aquí? Bueno, de Raqqa, lo que es el norte de Siria, que es Rojava o incluso Singal, nos movemos libremente porque es una zona donde nuestra milicia pues, son los que mantienen allí la hegemonía. El problema está que para llegar a la parte del Kurdistán, donde no son beligerantes con nosotros, que es la zona de Soleimania, hay que pasar por una región que está gobernada por Barzani, es el KDP o el PDK de los kurdos. Esta gente son títeres de Turquía y Turquía es enemigo a muerte de nuestra milicia. Camuflado. Sí, tuvimos que cruzar el río Tigris por la noche en una balsa y bueno, una serie de movimientos que tampoco hay que dar mayor pista para que no corten los accesos, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo fue esa batalla final? Hay que tener en cuenta que Raqqa es el bastión del Estado Islámico. Cada casa, cada familia son gente que ha apoyado a los terroristas. Habían túneles kilométricos por todo el interior de la ciudad. Y luego hay que tener también en cuenta dos problemas muy graves que se han presentado para tomar Raqqa. Una es la cantidad de civiles que ahí habitaban, con lo cual incluso también personas secuestradas por el Estado Islámico, como yazidíes, cristianos, que mantenían como escudos humanos, con lo cual tomar una ciudad en esas condiciones soporta un riesgo muy grande de matar sin querer civiles. Y luego también los terroristas han tenido mucho tiempo de excavar esos túneles y de preparar muchísimas bombas trampa. Ya terminada de tomar Raqqa, han habido dos compañeros ingleses que han muerto por esas bombas, limpiando y desminando esas bombas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estábamos en un edificio de 6 plantas y por las noches nos atacaban por bajo, o sea, por el patio, en el primer piso, estaban disparándonos gente del Daesh que entraba por la noche, ¿no? Esto es el acceso que teníamos por la escalera, que lo teníamos que bloquear con la nevera y la puerta, y cuando oíamos los ruidos por bajo, con eso bloqueado, lo que hacíamos era levantar la tapa esta, que vamos a ver ahora, y por ahí le lanzábamos bombas. Ahí que está de guardia, pues solo tiene que tirar la bomba para abajo. Nosotros estábamos en punta de lanza, enfrente del estadio de fútbol. Otra posición nuestra, que había a 50 metros nuestra, de otro edificio, fue incendiado con rockets incendiarias por parte del Daesh. Los compañeros tuvieron que salir in extremis, con lo cual hemos estado más de un mes En primera línea. en primera línea, y no enfrente, sino rodeados prácticamente por los terroristas. Hemos visto caer muchos enemigos muy cerca y lamentablemente hemos visto también caer compañeros. Ahí estamos ante un ataque del Daesh, estamos reponiendo las balas, los cartuchos para responder. Se oyen de fondo los disparos que están impactando a la habitación contigua a nosotros. Y en ese momento que estás en una cuarta planta, que te están intentando venir por el Daesh por debajo, que estáis cargando munición, ¿qué sientes? En ese momento sientes que de ahí no vas a salir. O sea, cuando ya no es que se están ¿Ves la muerte? rodeando por los lados, sino que ves que están bajo de ti,
ahí ves que de ahí no van a salir. Entonces lo único que pretendes ya es vender tu piel cara, ¿no? Es decir, vale, pues no voy a salir, pero pues, conmigo se van a ir todos los que puedan, ¿no? Tú sales a un balcón o fuera en la calle y te pones a tiro, nunca mejor dicho, del enemigo, pues de alguna forma esto hay que cubrirlo. Con lo cual hay que coordinar esos contraataques, dar aviso que vas a lanzar la rocket, los compañeros te cubren antes de que tú la lances y después, porque muchas veces el enemigo cuando ve que le están apuntando con una rocket no se espera a dispararte, lo que hace es se pone a cubierto y una vez ha impactado la rocket salen a matarte. Cuando se toma un barrio, casa por casa, habitación por habitación... En la capital del Daesh, que tienes que entrar casa por casa y a lo mejor hay una familia, ¿en qué momento el corazón te puede vencer? Porque tienes que disparar y hay una familia. Bueno, el corazón... Sí, bueno, es como si le preguntas a un médico cuando ve a una persona con las tripas fuera, ¿no? O sea, pues de alguna forma hay como una especie de barrera que dice, bueno, esto no es una persona o no es un familiar y te limitas a hacer tu trabajo, ¿no? Pero esa barrera muchas veces se rompe. Yo no me quitaré de la cabeza la imagen de dos niños de menos de 10 años arrastrando en una manta a otro niño. Y no pueden acceder a ayudarles y está el Daesh disparándoles, porque querían evitar que salieran civiles de la zona precisamente por esto, ¿no? Y esa escena no me la quita de la cabeza, ¿no? Pero son momentos de desesperación que yo creo que a la persona más dura la quiebran, ¿no? ¿Has llorado mucho estando ahí solo? Uno no es de piedra, evidentemente. Uno ve situaciones muy complicadas, muy difíciles, y una vez es de rabia, otra vez es de pena, no es difícil que se escapen las lágrimas. En nuestro propio edificio había un guardia demasiado joven en el acceso a la escalera. Habíamos sido atacados 3 veces por el acceso del patio y por la noche escuchó unos ruidos que provenían del patio y, como normalmente se hacía, se limitó a lanzar, después de unos avisos, unas bombas y ametrallar la zona, y cayó unos civiles, ¿no? Son situaciones en las que no hay una voluntad de hacer daño a esos civiles, sino que las mismas circunstancias de la guerra pues te han puesto en esa situación. Rabia y pena. Hay un momento que podéis acabar con los terroristas. Los mismos terroristas usan de escudos humanos a los civiles, sin importarles si son incluso familiares de ellos, ¿no? Y hay un momento que recibís una orden de dejadlos salir. Nos dio muchísima rabia tener que obedecer este tipo de órdenes, ¿no? O sea, cuando ya ves que tienes al alcance de la mano el asalto final, tienes asignadas las viviendas donde vas a hacer el asalto final y vas a acabar con estos terroristas, y ves que al día siguiente vas a hacer la operación ya última, ¿no? Y te vienen órdenes de la coalición, supuestamente, donde se les va a dar una tregua de un día, después fueron 2 y después fueron 3 días, para que pudieran salir los últimos terroristas del Daesh. A uno le resulta muy difícil en esos casos obedecer órdenes, ¿no? Porque por encima de la obediencia está el honor, está lo que uno entiende que es lo que debe de hacer, ¿no? Sí, efectivamente, al final salieron muchos terroristas escudados en los civiles que ellos mismos habían secuestrados, y fueron sacados de la ciudad y protegidos por los mismos que tenían que haberlos aniquilado. Estos claramente son 2 terroristas. Van con ropa paramilitar, intentan camuflarse. Ahí estamos delante del campo de fútbol, donde está el último reducto del Daesh, ¿sí? Y en esta zona de aquí está lo que es el cuartel general del Daesh. De hecho está metido bajo de tierra, no sé cuántos metros subterráneo.
Con lo cual lo que están haciendo ahora es tratar de destruir ese búnker con los últimos dirigentes o jefes del Daesh. Les habéis indicado a la coalición, ¿no? Ahí la coalición, esta es la primera bomba para abrir camino. Les habéis indicado que ahí está el cuartel del Daesh, si les cae una primera bomba. Y ahora esta es la que destruye por completo el búnker donde están refugiados los mandamases del Daesh. ¿El Daesh ha terminado? A día de hoy se puede acabar con unas siglas, se puede acabar con una organización, pero no se ha acabado con el sentimiento islamista radical, wahabista o salafista del Daesh. De hecho, yo creo que el Daesh ha ganado la guerra. Porque si todos vemos en qué situación estaba el wahabismo o los islamistas antes de la guerra, en qué momento están ahora, con poblaciones en el exilio, poblaciones cristianas, poblaciones yazidís, que no van a volver esos refugiados de Alemania o de Francia o de Inglaterra a ocupar unas poblaciones donde mal habitaban junto con los árabes. Se las han quedado los árabes radicales islamistas en estos momentos. Con lo cual la situación ahora de muchas poblaciones está mejor que antes de la guerra. Se puede decir que han ganado la guerra. El conflicto va a continuar, la zona va a continuar. Y lo que es peor, miles de yihadistas que están escapando de la zona para evitar también posibles represalias, están siendo conducidos a Europa. ¿Por qué? Porque la vía de entrada a esos países fue por Turquía, la vía de salida está siendo por Turquía, y Turquía no va a querer entre sus ciudadanos a estos terroristas, con lo cual les está dando vía libre de salida hacia Europa. ¿Tú crees que Europa no está tomando nota? Europa, yo no sé por qué razón está mirando a otra parte. Bueno, pues habría que buscarlo en razones un poco turbias, ¿no? Pero lo único que se me ocurre a mí es que hay países en los que les interesa fomentar el terrorismo en Europa de unos islamistas radicales para de alguna forma poner a la opinión pública europea en favor de ellos contra esos islamistas o países árabes que les rodean y que les amenazan, ¿no? No lo entiendo. Me parece como una teoría conspiranoica un poco, sí. ¿no? La única forma de ganar a la opinión pública de esos países es infiltrando esos terroristas en esos países. Como la única forma de hacer que América protagonice la invasión de Afganistán o de Irak fue con el atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que ellos cometan esos atentados, quiere decir que dejan mano libre o permiten que esos atentados se cometan porque van a sacar un fruto. ¿Qué otra razón hay de que se fomente el que terroristas puedan llegar libremente a Europa? ¿Qué razón hay de que a los terroristas del Daesh que están llegando a Suecia sea capaz de cambiarles la identidad para que no sean molestados estos terroristas? ¿Y tenemos que tener miedo? Yo creo que se está preparando momentos muy duros y muy difíciles para Europa por parte de estos yihadistas, ¿no? Nos esperan días. Cuando uno ve el tipo de personas que tiene enfrente en Siria, en Irak, en Raqqa, y ve que gente como esa hay en Europa, uno no puede más que esperar lo peor. Imagínate que a España ya no que lleguen 1000, ni 100, ni 20, 5 islamistas radicales dispuestos a inmolarse, te toman el Parlamento español. 5. O sea, es muy difícil cometer un atentado y salir ileso, y salir indemne, ¿no? Pero cuando uno está dispuesto a morir por algo, es difícil pararlo.